nada más dependeré, solo en tu nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.
Buenas tardes, hermanos. Nuevamente en la casa del Señor. Qué gozo es estar en la casa del Señor, hermanos. ¿No es así? Se alaba su nombre, cantamos, vemos hermanos que no hemos visto y lo platicamos, pero este es otro tema. No, pero qué bonito es vernos aquí, hermanos, en la casa del Señor. Estamos seguimos con el tema de la familia. Yo creo que el tema de la familia, hermanos, es muy amplio, muchos ángulos que se pueden hablar. Yo estaba aquel día, quise estudiar algo, hermanos. Estaba yo listo para empezar a estudiar y de pronto no sabía cómo empezar. No sé si a ustedes les ha pasado que dicen, yo quiero leer la palabra, y dicen, pero ¿por dónde empiezo? ¿Dónde le hablo? ¿Qué quiero? Y yo lo que hice en ese momento es que volví a cerrar mi Biblia, hermanos, y solamente me quedé a hablar con el Señor. O sea, no forcé la lectura, pero lo que sí hice, hermanos, es que yo busqué un tiempo para hablar con Él. Y allí en esa conversación Él me reveló cosas que de pronto es lo que Él quería que yo supiera, hermanos. Entonces, yo lo animo a que en algunos momentos que usted sienta esa como falta de dirección, como que no sabe por qué hablo, dónde le hablo, salmos, cuál salmo, donde mi dedo me indique, o qué hago. Si usted no sabe, hermano, y a mí me pasó esta semana, dije, Señor, ok, vamos a platicar tú y yo entonces. ¿Qué me quieres decir? Y fue una conversación muy bonita, hermano. Ahí pude aclarar algo que yo necesitaba saber dentro de esa conversación que uno empieza con Dios. Pero bueno, seguimos hablando de la familia, hermanos. Y hoy vamos a hablar del legado. El legado, ¿qué es el legado? Bueno, vamos a ver la definición que dice el diccionario, que es el legado, y ahorita vamos a entrar un poquito en el tema. ¿Qué es el legado? Cosa material o inmaterial que se deja en testamento, o sea, escrito, material, o, ahí está esta parte que es en la que yo me voy a enfocar, hermanos, o se transmite, ahí no es de que se deja, ahí se transmite mensaje, valores, una cosa es dejar, te dejo, en el testamento dice que aquí se me queda esta propiedad, este cargo, es algo que se deja. Pero la otra parte que incluye el legado es lo que se transmite. Lo que mi mamá me dijo, lo que mi abuelita nos decía, ese es su legado. No dejó nada, pero me acuerdo lo que ella nos decía. Ese es su legado, lo que se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Yo lo que voy a hablar es esa parte, hermanos, donde dice de que se transmite. Yo no voy a hablar, hermanos, de parte de cosas materiales, que bueno, que ya tienen casas para cada uno de sus hijos, que bueno, pero ¿verdad que tampoco vamos a tocar ese tema, verdad? Que Dios nos ayude y seguimos adelante con lo que Él nos da, pero sí podemos dejar un legado rico, aunque no tengamos nada, o sí o no. Podemos dejar un legado rico, aunque no tengamos cosas materiales. Ahora, para dejar un legado no se necesita estar casado, no se necesita tener hijos. Su legado es su legado. Y la gente lo va a recordar a usted, tenga o no tenga hijos, esté o no esté casada, ¿verdad? Es pobre, rico, famoso, no famoso, eso es secundario. Usted deja un legado, una huella. Quiere decir que este mensaje aplica para todos. No hay mensajes en la familia que aplican para los que son casados, para los que tienen hijos, para las viudas, etc. Pero el mensaje de legado, hermanos, aplica para todo. La mejor inversión es enseñar a la siguiente generación. Y ese es el tema, hermanos, de hoy. En el legado, la palabra clave que voy a hablar, porque la primera fue de dejar cosas materiales, pero la segunda dice de transmitir el mensaje. Y de eso quiero hablar.
cómo se transmite, cómo yo dejo un legado. Porque, hermanos, la única forma de dejarlo es que usted lo enseñe. Si no lo enseña, tal vez usted no se está dando cuenta, pero su legado es ese, de que lo enseñó. O su legado es de que sí enseñó. Y de pronto se acuerdan de personas que dicen, ¿te acuerdas? Que nos enseñaba. Les digo, hermanos, esto porque sin saber, no fue planeado, se los confieso, este tema se los estoy predicando en el cumpleaños de mi mamá. Hoy es el cumpleaños. Y hoy el Señor me dio el tema de, yo ya tenía, pero no lo cuadré así. Y digo, Señor, voy a hablar del legado. Qué importante es el legado. Y hoy que se cumple años de mi mamá que está con el Señor. Entonces, hermanos, si hoy fuera su funeral de usted, ¿qué se diría cuando está en el cuerpo y los familiares están formados, está la fotografía y pasan a hablar de usted? De mí, de quien sea el funeral. Mi pregunta es, si hoy fuera su funeral, esa gente que está formada ahí, ¿qué diría de usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué diría el día de hoy en su funeral? Porque de pronto decimos, bueno, hoy no estoy preparada, Señor, pero el Señor nos puede llamar, ¿sí o no? Sí, hoy nos puede llamar. Y lo que hayamos hecho es de lo que van a hablar, no de lo que íbamos a hacer. Yo quiero hablar de mi tío Nicolás, me platicó que iba a hacer 10 cosas. Eso lo van a decir en el funeral. Van a decir lo que hice, no lo que iba a hacer. Entonces, hermanos, es una pregunta muy interesante que usted se haga. ¿Qué se diría en su funeral hoy? Dice la Biblia, dice, nos va a dar algunos 70, a algunos 80, los más robustos 80, dice. Acuérdense que la vejez es un privilegio que no a todos se les da, hermanos. Vamos a suponer que de pronto va a ser de 80, de 90. ¿Cómo andamos, hermanos? Hay una historia, de que había un juego de fútbol americano, ya se los he dicho en otras ocasiones, y el quarterback lanza el pase, pero se le intercepta el equipo contrario. Lo intercepta, se viene, y anota. Se van al medio tiempo perdiendo por esa anotación. Llegan todos al vestidor y al descanso, 15 minutos van a estar ahí, todos están ahí sudando, etc. Y el quarterback que arrancó el pase equivocado, que se lo interceptaron, está todo agachado. Y cuando dice, tiempo, vámonos, otra vez, ya se fue el descanso, vámonos. Él se queda sentado ahí. Y el entrenador lo ve y le dice, ¡hey! ¡Vámonos! No, dice, pues, es que por mi culpa vamos perdiendo. Y le dice el entrenador, sí, dice, pero apenas en la mitad del juego. Hermanos, muchos de nosotros estamos en la mitad del juego. Cometimos errores, pero hermanos, ¿no creen ustedes que en esta segunda mitad del juego estamos mejor preparados? Amén. Nada que comparar con la primera mitad. Acuérdense de su primera mitad, hermanos. ¿Cómo andábamos? Ahí están los resultados. Pero esta segunda mitad, hermanos, estamos mejor preparados, ¿sí o no? Amén. Quiere decir que esta segunda mitad, hermanos, la vamos a jugar mejor, ¿sí o no? Los retos son diferentes. Ya no está el bebé, ahora es un joven. La hija que jugaba con muñecas ahora ya maneja su carro y va a trabajar. Son otros los retos. Por estar grandotes, con barba. Son otros los retos. Pero hermanos, estamos mejor preparados que la primera mitad. Quiere decir que podemos jugar mejor. Y lo importante no es cómo empiece usted, hermano, sino cómo acabe, cómo termine. La carrera, hermanos, el premio no se lo dan a los que empezaron. ¿A quiénes se les da el premio? A los que terminan.
Entonces, hermanos, estamos en una posición bastante buena para que esta segunda parte la juguemos bien. Que el legado que dejemos, hermanos, sea bueno. Los retos son diferentes, pero estamos mejor preparados, hermanos. Ya no nos mueve cualquier airecito, ya estamos más firmes, ¿sí o no, hermanos? Ya no tenemos muchos miedos que teníamos antes, ya podemos expresar las cosas, ya no estamos solos. Nunca lo estuvimos, Dios siempre estuvo con nosotros, pero nos sentíamos solos, ya no. ¿Cómo vamos a jugar esta segunda parte, hermanos? Ese es el legado. Antes de pasar a jueces, les voy a dar una idea de cómo llegamos a jueces, para que tengan una idea de cómo se llega a ese libro. Porque cuando lean un libro de la Biblia, primero tengan el contexto. ¿Qué es jueces? ¿Qué hay ahí? ¿Qué dice? Bueno, desde Génesis hasta Éxodo viene todo el pueblo, viene saliendo. Cuando ya va a entrar a la tierra prometida, Deuteronomio, Moisés habla con ese pueblo, ¿verdad? Les da el segundo mensaje, porque los que vienen aquí nacieron en el camino, los demás se murieron, menos Josué y Caleb. Todos los demás nacieron, entonces les recuerda, Jehová uno es. Nada más un Dios tenemos. Pónganos las puertas, incúlquenselas a sus hijos. Eso oye la generación. Bajan a la tierra prometida. ¿Qué libro sigue ahí? Josué. Josué llega con el pueblo a la tierra prometida, rebeldes, y llega el momento, en el último capítulo, Josué dice: pues ustedes hagan lo que quieran, mas mi familia y yo, mi casa y yo, serviremos a Jehová. Firme en su decisión. Pero ahí pasa algo que cuando lo leemos, hermanos, da cierto. Ahorita lo hago, me dice que sienten, hermanos, cuando leo uno este texto, lo leo uno, porque esa generación se fue. Hermanos, un día nosotros, esta generación, no vamos a estar acá. Van a hablar de un señor, José Enaín se llamaba. Tenía su esposa una abuelita, ¿se acuerdan de la señora abuelita que cantaba por ahí? Sí, nos acordamos de él. Había un pastor, Nicolás, Julio, ánimo corazón. Un día no vamos a estar, hermanos. Eso es algo que va a pasar. ¿Cuál es nuestro legado, hermanos, que vamos a dejar? ¿De qué van a hablar de nosotros? Así que, hermanos, yo los animo a que con eso, en ese entendimiento, ustedes que nos escuchan en las redes sociales, pónganse a pensar, ¿qué dirían si hoy fuera su funeral? Pero bueno, estamos a la mitad del juego y nos falta la mitad. Y hoy estamos mejor preparados, no tenemos por qué estar desanimados, hermanos. Vamos a jugar una segunda parte mejor preparados, ¿amén? Así que, hermanos, con eso en mente, vamos a ver qué pasa en Jueces. Porque cuando bajan y llegan a la tierra prometida, viene una época difícil. Pero vamos a ver qué pasó, ¿ok? Así que puestos de pie, hermanos, abran sus Biblias, Jueces capítulo 2, del 6 al 10. Jueces capítulo 2, ¿se acuerdan cómo íbamos? Después de Deuteronomio, siguió Josué, y ahora después de Josué sigue Jueces capítulo 2, del 6 al 10. Vamos a ver qué nos dice este libro. Así que juntos, hermanos, leemos y dice así. ¿Listos? Capítulo 2, del 6 al 10 dice: porque ya Josué, fuerte, hermanos, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad
en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, no queremos hablar de esos temas, Padre, pero eso es lo cierto. Un día no vamos a estar nosotros. ¿Quiénes van a venir a este templo, Señor? La generación, Padre, que nos sigue, ¿te conoce? ¿Ha oído de ti? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué legado estamos dejando? Cuando lo único que quede de nosotros son los recuerdos y nuestros nombres. ¿Qué estamos haciendo, Señor, para esa generación? Es muy probable que no te conoce, Señor. Yo te pido, Padre, que nos animes, que nos hagas hacer conciencia de nuestro papel, de nuestro legado, cómo podemos enseñar a aquellos que tanto queremos, que es nuestra familia, Señor. Padre, te pedimos que cuando salgamos hoy de esas puertas, salgamos diferentes y con un mensaje claro. ¿Qué tenemos que hacer? Al que tiene hijos, al que no tiene hijos, al que está casado, al que está solo. Padre, el legado es para todos. Enséñanos, Padre, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Qué sintieron, hermanos, cuando leí esa historia? Porque ya Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Se acuerdan cuando llegan a la tierra prometida? Se reparten las tierras. La tribu de Neftalí, y se empiezan a repartir. Ya se fueron. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Sirvió desde que salió de Egipto con Moisés. Moisés le entrega la estafeta a Josué. Moisés muere, pero no lo entierra nadie. Dios lo enterró. Qué privilegio tan grande, ¿no? Y le dice a Josué: ahora tú vas a ir. Dice: pero ¿y yo cómo le hago? Mira, que yo te mando y que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y jamás perdió Josué ninguna batalla, tampoco como David. Después empezaron a perder. Pero este es otro tema. Y llega Josué, se le empiezan a revelar a todos. ¿Y sabe qué? ¿Y qué hace yo? Serviremos a Jehová. Pero después muere Josué. 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Nosotros, hermanos, todos nosotros hemos visto grandes milagros de Dios, ¿sí o no, hermano? Los hemos visto, hermano, no nos los platicaron. Usted lo vivió, hermano, ¿sí o no? Lo vio el milagro, ¿sí o no, hermano? Sí, yo lo viví, hermanos, yo. Y estoy seguro que si les voy preguntando, dicen: yo lo vi. Pero nuestra generación que sigue, hermanos, tal vez digan: ¿de qué me hablas? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y ahí queda como un vacío cuando uno está leyendo. Y murió Josué. Ay, no solamente eso, 9. Y los encontraron en su heredad de Timnat-Serah, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando llegamos a ese momento, hermanos,
de la lectura donde dice, y murió Josué, y toda la generación no conocía de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde están nuestros hijos, hermanos? ¿Están en el templo ahorita, en otro templo ahorita, hermanos? ¿O será que esta generación vamos a morir y nuestros hijos no van a estar de Dios? Es algo para ponernos a pensar, hermanos. Pero este es el texto. Este es el texto, hermanos, porque después pasa algo. Hermanos, muchas cosas a nosotros no nos han pasado porque Dios nos protege, lo buscamos, oramos, le suplicamos, le rogamos, hemos llorado, ¿sí, hermanos? Hemos llorado con Dios, hincados por algo. Nuestros hijos tal vez están con el control, con el celular. Nunca se han puesto de rodillas, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con la siguiente generación? Y empiezan a pasar cosas tristes, hermanos. No estamos diciendo que nuestra familia determina quiénes somos, pero sí hay que decir que hay que reconocer cuán influyente fue y ha sido para que nosotros tomáramos decisiones de un lado o de otro. Todos nosotros somos el resultado en parte de cómo es nuestra familia, ¿sí o no, hermanos? Y muchas decisiones las hemos tomado por cómo es nuestra familia o cómo era nuestra familia. Tristemente, yo lo puedo decir, hermanos, que de pronto veo que mi familia arrastra cosas de generaciones que digo, es que no es posible que sigamos con ese legado. Y probablemente usted encuentre en su familia cosas que diga, es que no puede ser posible que sigamos así, con ese legado, ¿sí o no, hermanos? Hay cosas que la familia arrastra por generaciones y luego de pronto nosotros tomamos decisiones por cómo es nuestra familia. Pues ¿saben qué, hermanos? Nuestros hijos también. Nuestros hijos van a tomar decisiones por cómo somos nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que usted está haciendo, hermanos, con su familia? Debemos pensar en el legado de fe que dejaremos para la siguiente generación. La siguiente generación está en su casa, hermanos. Está en nuestras casas, la siguiente generación. Debemos pensar en el legado de fe que dejaremos para la siguiente generación. Si no, nos puede pasar como le pasó a la generación de Josué con respecto a la generación que le siguió. Porque se rebelaron, fueron rebeldes. ¿Dónde vemos esto de rebeldes? Aquí, hermanos, en el libro de Jueces vemos que 7 veces, hay ciclos, hermanos, 7 veces se repite, que pasa lo mismo. Se alejan de Dios, estamos hablando del pueblo, hermanos, se alejan de Dios, ¿qué dice? Sufren las consecuencias. ¿Qué dice? Clama a Dios. ¿Qué dice? Dios escucha su clamor. ¿Y qué dice? Dios levanta un juez. Y luego al revés, ¿qué pasa? Se aleja de Dios. ¿No han visto ustedes de pronto que nuestra generación que sigue está pasando por algo difícil y busca a Dios? Dios le contesta, Dios lo ayuda, manda una ayuda y después ¿qué pasa? Se aleja de Dios. ¡Ey! Dios te ayudó, ok, pues viene otro problema y ¿qué hace? Como ya sabe qué hacer, ¿qué hace? Busca a Dios, sufre las consecuencias, clama a Dios, Dios escucha el clamor, Dios levanta un juez y Israel se aleja. Eso pasó en el libro de Jueces 7 veces, hermanos. Algo bien triste, hermanos, porque cuando uno estudia el libro de Jueces y ve uno la lista de pueblos que los iba atacando y los destruía, atacando y los destruía, y era el pueblo de Dios, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos.
Nosotros somos el pueblo de Dios. Y si no, hermanos, preparamos a la siguiente generación, ¿qué es lo que vamos a estar viendo, hermanos? Historias que no queremos hablarlas, ni siquiera nos las queremos imaginar, hermanos. ¿A poco no, hermanos? De pronto vemos y dicen, ¿y dónde está la siguiente generación? ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Vamos a ver. Seguimos en el capítulo 2. Dice del 6 al 10, esta es la parte que regresé, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Los recordaron? 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no conocer a Dios? Y hermanos, yo no sé ustedes, pero eso a mí me pone de rodillas, hermano. Yo no sé ustedes, pero luego digo, ¿qué va a pasar en 5 años si yo no estoy? ¿Van a buscar a Dios? O ahorita lo buscan porque su papá es el pastor. Yo no sé ustedes, pero nunca se han hecho esta pregunta, ¿no? Que sigue con la siguiente generación. Consecuencias de no conocer a Dios. De no conocer a Dios. No de no hablar de Dios. Me voy al templo, estoy hablando. No, conocer a Dios. Vamos a ver. Voy al 11 y 12. ¿Se acuerdan? Leímos hasta el 10. ¿Sí? Íbamos en el capítulo 2 hasta el 10. ¿Qué dice ahora el 11, hermanos? Aquí está, hermano. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a los dioses de otra gente. De pronto empieza una vez ese escenario en nuestra familia, ¿no? Decimos, empezaron a hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios. 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Dulce refugio, Iglesia Bautista, dulce refugio. Que los había sacado de la tierra de Egipto, que había rescatado a su papá del alcoholismo, que había rescatado a su mamá, que había rescatado a su mamá, etc. Dejaron al Jehová del Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. El dinero, la fama, el alcohol, las drogas. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué pasó? Provocó la ira de Jehová. Y empieza el castigo, hermano. Vamos a ver. ¿Cuál fue el problema? Aquí está el problema en este versículo, hermanos. Véanlo, porque si aprendemos algo de este versículo, hermanos, es el versículo 10 del capítulo 2. Dice, léanlo, hermanos, aquí está el texto. Y se levantó después de ellos otra generación que, uno, que no conocía a Jehová, ¿y qué más? Ni la obra. Ese fue el problema. No conocía a Jehová, no conocían a Jehová, y dos, ¿qué? No conocían sus obras. Primero, ¿habla usted con sus hijos de quién es Dios? Pues ellos saben que vengo al templo, pastor. No, eso no es hablar de Dios. Porque de pronto los que estamos cometiendo el error somos nosotros, hermanos. ¿Hablan ustedes de Dios? Dos, ¿saben sus hijos de las obras que Dios ha hecho en su vida? ¿Saben sus hijos de dónde lo sacó usted y que usted por eso es diferente? ¿O no lo ven? Porque también puede ser que sus hijos no lo ven y dicen, pues, ¿de qué Dios le estás hablando? Yo no veo a Dios en tu vida. Hermanos, es un mensaje duro, pero espero que nos esté hablando. Cuando nos incomoda la palabra de Dios, hermanos, es buena señal, no cuando estamos contentos. Pregunta, hermanos, ¿ustedes, ellos saben de Dios? Segunda, ¿saben las
obras que Dios ha hecho en su vida. Se nos ha platicado muchas veces, cuando una vez que vimos una persona en la calle, ahí alcoholizada, y le dice una de mis hijas, papá, ¿así andamos? Y le digo, no, sí, no, pero casi así. Ellas saben, hermano, de dónde le sacó el Señor, saben exactamente de dónde, y saben que su papá no es igual que antes. Amén. Preguntan, ¿sus hijos saben? ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Porque entonces no estamos hablando del mismo Dios. ¿Cómo dejamos un legado? Va a haber dos cosas, porque aquí, allá vimos cuál fue el problema, y es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cómo dejar un buen legado? Primero, enseñan el carácter de Dios. ¿Qué es eso, pastor? Yo ya les he hablado continuamente del carácter. ¿Qué es el carácter, hermanos? Carisma es lo que dicen todos de mí cuando estoy frente a ustedes. Lo que vemos del hermano cuando viene aquí, lo que vemos de la hermana cuando viene aquí, lo que vemos todos frente a todos es carisma. ¿Qué es carácter? Lo que yo hago cuando nadie me ve. Eso es carácter. ¿Cómo es usted cuando no ve nada? ¿Qué hace cuando está solo? Sus pensamientos, ¿cómo son cuando usted está solo? Ese es su carácter. Uno, enseña el carácter de Dios. El tema del carácter de Dios, hermanos, es muy extenso. O sea, todo el año no nos alcanza. Pero sí hay que enseñar el carácter de Dios. Porque vimos en el texto anterior que hubo dos problemas que tuvo la generación que vino. Se levantó después de los suyos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras. Ese fue el problema. No se les enseñó. Y vimos al principio que la forma de dejar un legado es enseñar. ¿Está usted enseñando? Vamos a ver. Enseña el carácter de Dios. Salmo 34, 7, 8. Anoten, hermanos, porque todo esto nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a ser mejores, hermanos. Si no cambiamos, hermanos, con todo esto, algo va a pasar con nuestra próxima generación. Dice, Salmo 34, 7, 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hijo, ¿y qué crees? Nos defiende. Gustar y ver que es bueno de Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Hijo, busca a Dios. Él te va a cuidar si tú lo buscas. Pastor, pero no me escucha. Usted se enseñe que aquí les entra y aquí les sale más allá ni entra. Nunca entró. Usted siga enseñando. El problema, ¿saben cuál es, hermano? Ya lo enseñamos. No van a conocer de Jehová. Enseñe usted, hermanos, que por acá, por allá, le dan ustedes, dijo, quédate tantito antes. Veniste a comer, ¿verdad? Sí, ya sabía yo. Antes de que te sirva, de ahora en adelante me vas a escuchar. Y si no quieres, pues no te voy a servir. Así que es opcional. Te sientas ahí y me vas a escuchar antes de que vas a comer. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. No solamente te va a cuidar Dios, sino va a defenderte. ¿Sabes cuántas veces a mí me defendió? ¿Sabes de dónde me sacó? ¿Sabes? Que empiecen a hablar de Dios, del carácter de Dios. El carácter es quién es Dios. Gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, 7, 8. Deuteronomio. Tenemos que ir a Deuteronomio. ¿Por qué, hermanos? Porque fue su última oportunidad que tuvo Moisés, ¿de qué, hermanos? De darles el segundo mensaje a toda esa generación que nació en el desierto y que no había visto las obras de Jehová. No lo vio, porque ellos ya venían acá, en el desierto, no vieron cuando se abrió el mar, no vieron las plagas de Egipto, no vieron lo del faraón, no lo vieron. Se los tuvo que volver a decir en Deuteronomio. Capítulo 6, del 13 al 15. A Jehová tu Dios temerás, hijo, hija, téngalos ahí enfrente.
A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No hablaréis en pos de dioses ajenos. ¿Sabes lo que es malo eso que estás haciendo? ¿Sabes a dónde te puede llevar eso que estás haciendo? Pero con amor, hermano. ¿Saben por qué yo tomaba? Yo andaba buscando amor. ¿Dónde me lo daban? Pues ahí en la cantina. Pues ahí llegaba. Pero hermanos, como padres tenemos que amar a nuestros hijos, aún en el peor escenario. O ya porque hizo algo equivocado dejó de ser su hijo, hermanos. No andaréis en pos de dioses ajenos ni de los dioses que los pueblos que están en vuestros consolos, porque Dios es celoso, hijo. Ya te perdonó 3 veces, no 3, 24. No jugar con Dios. Sí, pero miren, usted sigue enseñando, hermano. Su trabajo es enseñar. Ese es su legado. Y un día cuando sea su funeral, me acuerdo de mi mamá, que nunca se cansó de decirme, de mi papá que siempre me habló con amor de la verdad de Dios. Eso van a decir en su funeral. Porque el Dios es celoso, hijo e hija. Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya. Hijo, no hay mejor pastillas para dormir que estar en paz con Dios. Hasta vas a volcar. Tienes que hablarle de eso. Estamos hablando del carácter de Dios, hermanos. Fíjense lo que dice Salmo 9, versículo 10. Fíjense lo que dice. En ti confiarán, ¿quiénes, hermanos? Los que conocen tu nombre. No de eso estamos hablando, que conozcan el nombre de Dios. No, ahorita vamos con las obras de Dios. No, ahorita estamos hablando del carácter de Dios. Yo por eso también, yo tenía miedo de llegar al templo, porque me habían enseñado a un Dios malo, un Dios que castigaba. No, hijo, con lo que andas haciendo, mira, un día si te va a caer un rayo. O de que te va a caer, te va a caer. No, hermano. Porque si se tratara de caer para cada pecador, nos van a caer como 4. Entonces, no, hermanos, enseñamos a un Dios que Él no es así. Si es celoso, sí. Pero Dios nos ama, hermano. Dios nos ama, hijo, hija. Aún con todo esto que andas haciendo, Dios te ama. Y dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por eso quiero que sepas quién es Dios. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaban. Hay más de 20, pero traje estos nombres, hermanos. Elohim, poderoso creador. Adonai, el Dios que gobierna. Yahvé Shalom, el Señor nuestra paz. Yahvé Jireh, el Señor proveedor. Yahvé Rohi, el Señor es mi pastor. Yahvé Nisi, Dios nuestra bandera, victoria. Yahvé Rafa, el Señor nuestro creador. Abba, Padre. Esos nombres tiene Dios, mi hijo. Aún cuando estés en valle de sombra de muerte, Él va a andar contigo. Si tú lo buscas, aún ahí Él va a andar contigo. Si quieres, no me hables a mí, que soy tu mamá o soy tu papá, y ya no quieres hablarme, pero busca a Dios, porque Él no te va a dejar, porque Él va a andar contigo. Y el día que sea su funeral, hermano, hermana, va a decir, no se me olvida que mi mamá hasta el último momento siempre me habló de buscar a Dios. Me hablaba del nombre de Dios. ¿Quién era Dios? Él que lo proveía y me decía, Él te va a proveer, Él te va a decir. Hermanos, ¿no sabe usted cuántas personas aceptan al Señor cuando hay un funeral? Sansón ganó más cuando él murió que en sus batallas. No sabemos. Muchos funerales, hermanos, he estado ahí. ¿Cuántas personas aceptan al Señor en un funeral, hermanos? No sabemos si en el funeral de nosotros algo grande va a pasar.
pero usted lo debe descansar. Deje su legado bien, hermanos. Siga hablando del carácter de Dios. Ahí están los nombres, hay más, hermanos. Hijo, si tú tienes a Dios vas a tener paz, aun cuando estés frente a un juez, aun cuando estés en una situación delicada, va a haber paz en tu corazón, porque no te vas a sentir solo. Aun cuando estés frente a un policía, tú sabes que Dios te va a acompañar. Búscalo, búscalo. Él es bueno, Él te ama. Háblele así, no lo digas de braille. No, ya te vas a sacar un braille. No, hermano, no. Por eso no quiero venir. Y pensé que era por mi culpa. Y no, pues ya sé. Pero hermanos, de pronto enseñamos a un Dios que no es así, hermano. Es un Dios de amor. Pregunte con alguien que ande en alcohol, en drogas, van a ver que lo que anda buscando es amor. Alguien que lo quiera. Se siente bien feo sentirse no querido, y más cuando se lo dicen uno enfrente de Dios. Cuando encuentra uno a Jesús, encuentra un amor, todo eso, no lo deja uno. Por eso tiene uno que seguir hablando de Dios, de Jesús. Y aquí quise terminar esta lista de parte de carácter de Dios con Jesús. El único título que él aceptó dijo que por ver, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. De ese Dios habla, hermano. De ese Dios habla. Ese es el carácter de Dios. Acuérdense, hermanos, cuando le quitamos a la Biblia, nos volvemos liberales. Cuando le ponemos a la Biblia, nos volvemos ortodoxos, nos volvemos legalistas, nos volvemos. Dice Dios que ¿dónde dice, hermano? Por ahí, ¿cómo que por ahí? A ver, ¿dónde dice? Le ponemos por coraje, le ponemos porque ya no estamos, ya perdimos la esperanza, le ponemos cosas, desesperados, enojados, resentidos, y hablamos de un Dios que no existe, hermanos. No, Dios es amor, hermano. Y Dios vino para dar la vida tanto por usted, por su pastor que está aquí y por sus hijos. Amén. Amén. Sí, hermanos, de ese Dios tenemos que hablar. ¿Hasta cuándo, hermano? Estamos empezando el segundo tiempo. Vamos mejor preparados, ¿sí o no, hermano? Amén. Porque ahora ya sabemos cómo decir. Ya las groserías ya lo saben, ¿verdad? Todos se voltearon. Hermanos, poquito tenemos que hablar, ¿no? Dijera mi cuerpo de la chica, poquito español. Bueno, entonces uno enseña del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Algunos nombres. Jesús es el pastor que da la vida por sus ovejas. En el Salmo vimos que dice que Él cuida y protege a todos aquellos que le temen. Hable del carácter de Dios. 2. Hable de las obras de Dios. Porque como vimos en el versículo, hermanos, ese fue el problema en Jueces. Dice que nació una generación que no conocía de Jehová y que no sabía qué de las obras de Jehová. Ya sabemos cómo vamos a hablar del carácter de Dios. Ahora, ¿cómo hablamos de las obras de Dios, hermanos? 2. Habla de las obras de Dios. Salmo 19, 1 y 2. ¿Dónde empezamos a hablar de las obras de Dios? Hermanos, empiecen con lo que ven. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hijo, hay un Dios que crió todo, fue el mismo que te creó a ti desde aquí. Eres único, hijo.
hija, eres única. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmo 19. Hábleles de la creación de Dios, las obras de Dios. Ahí empieza. Jeremías 33, del 1 al 3. Mamá, papá, yo ya no sirvo para nada. Yo ya no sé qué hacer. Hijo, ¿tienes una idea de lo que puede hacer Dios contigo? Dios puede hacer contigo algo que ni tú tienes idea. De verdad. Y no porque yo lo diga. Fue la promesa que le dejó a Jeremías cuando lo despierta por segunda vez. ¿Qué dice, hermanos? Vino la palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Le dice, así ha dicho Jehová, porque parece que el profeta repetía lo que decía. Dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Ya le platicamos un poquito de la creación, ¿no? Que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Ya saben, ya hablamos del nombre de Dios. Jehová es su nombre. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que te haría sentirte feliz? ¿Qué es lo que andas buscando en la vida? Pídeselo a Él. Clama a Él. Y le dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hijo, yo lo más que te puedo ofrecer es lo que tú ves aquí. Pero Él te puede dar todo lo demás. Clama a Él. Búscalo a Él. Él es amor, pero Él puede hacer con ti grandes obras. Yo no. Yo voy de paso, hijo. Y un día me tendré que retirar, pero cuando tú te quedes, yo quiero estar seguro que vas a buscarlo a Él. Él sí te va a ayudar. Él sí te puede proporcionar lo que necesitas. Jeremías. 1 Corintios 2:9. Ahora ya hablamos de la creación, Antiguo Testamento, Jeremías. Ahora vamos con el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre. Está precioso, hermanos. ¿Qué dice? Son las que Está preparada para los que hijo, no tienes idea, hija, de lo que Dios te puede dar. Ha preparado grandes cosas y rescata de lo más bien del mundo para glorificarse Él. Háblele de ese Dios y de las obras que Él puede hacer, no usted. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y termina, hermanos, con su testimonio. Platíquele de usted. Yo no era así, hijo. No sé qué le vaya a decir su hijo. Pues entonces, ¿cómo eras? No, que vea usted a alguien nuevo. Un hombre diferente. ¿Se acuerdan el ciego? Esta es la historia del ciego que un ciego de nacimiento que hace lodo con saliva, se lo pone y ve, y todos se quedan sorprendidos porque había sido un ciego de nacimiento. Y luego los papás que iban a la sinagoga le dicen, pues tu hijo, pues ¿por qué nació así? ¿Es por mal de usted? ¿Es por mal de él? No, pues como estaba prohibido en la sinagoga que hablaran de Jesús, dice, pues él ya está suficientemente grande, el que hable por sí solo. Porque si ellos decían, Jesús los salvó, los sacaban de la sinagoga, al ciego sí lo sacaban, porque reconoció que Jesús lo había sanado. Los papás, no, dicen, él es grande, pregúntale a él. Ahí va. Juan capítulo 9, del 6 al 11. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva,
y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que tomaba? ¿No es este el que tomaba con nosotros y queremos que ahora sea como antes? ¿No así nos dicen, hermano? ¿Cómo no eres como antes? Claro que no, ni quiero ser como antes. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros como que se parecen. Y él decía, el ciego decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abriendo los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, le untó los ojos y le dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Lo he comentado aquí cuando hablé con quien después iba a ser mi esposa. Digo: tú sabes cómo yo era antes. ¿Y cómo lo hiciste?, le dice. Y le digo: conocí a alguien. ¿Lo quieres conocer? Dice: sí. Digo: se llama Jesús. Y ahí fue donde me calmó. Hermanos, termine, primero hable del carácter de Dios, luego hable de las obras y cierre los testimonios. Hable de eso, hermano. Si hoy fuera su funeral, ¿qué van a decir de usted, hermano? ¿Cómo dejar un legado? Enseña del carácter de Dios, habla de las obras de Dios. Hermanos, cada familia es diferente. El viernes estábamos aquí un grupo de varones y hablamos de las batallas que cada quien tiene. Y no era lo mismo la batalla que tenía nuestro hermano que la de mi hermano, que la batalla que yo tengo. Cada familia es diferente. Pero lo que les digo, hermanos, es palabra de Dios, que Él mismo la da para que lo busquemos. Vimos, hermanos, con cierto vacío. Yo no sé usted qué sintió cuando leyó: y murió Josué a los 125 años, y con él toda la generación. Y vino otra generación que no conocía de Jehová, y los castigó. ¿Dónde están nuestros hijos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Yo espero, hermanos, que esto nos haga pensar qué podemos hacer. ¿No creen, hermanos? ¿Qué legado vamos a dejar? No qué cara les va a dejar. Lo van a cambiar. Como ya va a estar bien. No, el mío ya te regalado, pero me lo va a regalar. No, ¿qué legado les va a dejar? ¿Qué van a decir de usted cuando esté su foto y ahí? ¿Qué van a decir? Mi papá siempre me habló de Dios. Mi mamá siempre me habló de Dios. Y de pronto, en ese momento, los que usted jamás se imaginó, ahí acercan al Señor. Vamos a orar. Yo pido que vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque es una tarea delicada, hermanos, el legado que vamos a dejar. Señor y Padre nuestro, nos has rescatado, vivimos felices, en paz contigo, Señor. Pero ese versículo de Josué nos deja pensando qué va a pasar con la nueva generación, Señor. Padre, todos somos imperfectos, entre ellos yo soy el más imperfecto de este grupo, Señor. Por eso es de que te pido que me ayudes para hablar de dos cosas, Señor: de tu carácter y de las obras que tú has hecho, Señor. Para que los que me oigan, Padre, se acerquen a ti y no te tengan miedo. Se acerquen a ti sabiéndote que encuentran a un amigo. Y lo más importante, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas con ellos. Te pido, Padre, por la siguiente generación, los siguientes Pacheco, León,
Y ponga su apellido ahí, hermano. La siguiente generación. Ponga su apellido, hermano. A mí se me puede pasar ahorita. Ponga su apellido, hermano. La siguiente generación que conozca de nuestro Dios. Ponga su apellido. Los siguientes, ponga su apellido. Que conozcan, Señor. Que conozcan de ti, Señor. No queremos que les pase lo que pasó con el libro de Jueces. Padre, tú conoces nuestros nombres, nuestros apellidos. Los dejo en tus manos, Señor. Ten compasión de nosotros. Y haznos buenos maestros para poder enseñar de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre. En el nombre de aquel que caminó sobre las aguas. En el nombre de aquel que los vientos le obedecen. En el nombre de aquel que murió por mí y por mis hermanos y por todo aquel que ha creído en su nombre en la cruz. En el nombre precioso oramos de Jesús de Nazaret. Y su iglesia dice, amén. Dios los bendiga.